Saludos a todos y bienvenidos al diario de rodaje de Catalans in Love. Soy José Antonio Ruiz y voy a explicaros en pocas palabras de qué va la película. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar del tema, pero resulta que en Cataluña tenemos un debate abierto con el tema de la independencia. Quizá fuera de aquí penséis que estamos ya un poquito pesados con el tema. Pues eso no es nada. Para los informativos de aquí esa es la principal noticia de la mañana, de la tarde y de la noche, pase lo que pase en la calle. Y llevamos así un par de años. Ahora estaréis pensando, ya sé de qué va esto. Este es un catalán no independentista. ¿Veis? Si hasta habla cristiano. No futeo que això és seriós. Para empezar, tened muy claro una cosa, la mayoría de los argumentos que esgrimen los independentistas son ciertos. Sí, en 3 palabras, ellos tienen razón. ¿Ha quedado claro? El problema es que los no independentistas también la tienen. El mundo es así, 2 personas pueden tener razón y no estar de acuerdo. Veréis, yo soy un catalán más, y también tengo mi opinión. Pensé un día en colgar una bandera de mi balcón, pero la verdad es que ninguna bandera representa exactamente lo que yo quiero decir. Las banderas, como las etiquetas, a menudo nos simplifican, nos estereotipan. Una bandera en tu balcón puede expresar muchas cosas, como por ejemplo, soy del Barça, soy de la Roja, soy independentista o soy un facha, porque aquí al que pone la bandera española no le llaman españolista o patriota, le llaman facha. ¿Y qué puede hacerse con todo esto? ¿Creéis que yo tengo la respuesta? Si tuviese la respuesta me metería en política, escalaría posiciones y me dedicaría a lo mismo que Luis Pujol o era Jordi Bárcenas. No lo tengo claro. En resumen, a mí lo que me gusta son las películas. Y los que me conocéis ya sabéis que intenté hacer una y no salió bien. ¿Por qué? Bueno, me faltó planificación, me faltó guión, me faltaron muchas cosas, pero sobre todo me faltaba lo principal. Para contar una historia hay que tener un mensaje, algo que decir. Y señoras y señores, en esta ocasión tengo algo que decir. Un mensaje muy sencillo, muy directo y muy claro. Ah, ¿qué cuál es? Está claro, ¿no? No, no es el no a la independencia. ¿Cómo? No, tampoco es el sí. El mensaje es... Pero claro, si os lo digo, no hará falta que veáis la película, ¿no? Y quiero que la veáis, porque nos lo hemos trabajado mucho para convertir nuestro mensaje en una gran historia de amor. Para ello he contado con la colaboración de una gran amiga, la periodista y actriz ocasional Marta Serra. Ella es la otra mitad del proyecto, la persona que me ha ayudado a balancear el guión y a poner cuerpo y alma en su personaje de Ana, la joven y vital catalana independentista de la que se enamora perdidamente David, mi personaje, que es catalán pero también se siente español. Ana y David viven una bonita historia, al margen de sus convicciones, pero un día especial, el día de la inminente consulta soberanista, todo cambia, sale a reducir todo lo que les une y todo lo que les separa, todo lo que siempre han callado y las decisiones que han tomado, y se dan cuenta de que al acabar el día, pase lo que pase, van a estar viviendo en un mundo diferente. Como introducción no está mal, ¿verdad? Ahora que ya sabéis de qué va el tema, lo voy a dejar aquí. En próximas entregas tocaremos temas tan jugosos como estos. Os tendré al día en filmania.es y en la página de Facebook de Catalans in Love.